Leyes de la Gestalt, ley de la proximidad y ley de la figura y fondo. La Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Gestalt es una palabra que proviene del alemán y que se puede traducir como forma o contorno. Teoría de la Gestalt. La escuela nació en Alemania a principios del siglo XX, con la contribución de los investigadores Max Kohler y Kurt, quienes postulaban la percepción como el proceso básico de la actividad mental del ser humano, de modo que el resto de las operaciones de la naturaleza química, como el pensamiento, el aprendizaje o la memoria, estarían subordinadas al correcto funcionamiento de los procesos de organización perceptual. Para la Gestalt, el ser humano organiza sus percepciones como totalidades, como forma o configuración, y no como simple suma de sus partes. De ahí que lo percibido pase de ser un conjunto de manchas a convertirse en personas, objetos o escenas. En este sentido, es una disciplina que estudia el proceso mediante el cual nuestro cerebro ordena y les da forma, es decir, sentido, a las imágenes que recibe el mundo externo o de aquello que le ha parecido relevante. Principios de la Gestalt: proximidad, similitud, cierre, continuidad y pragnas. Para los creadores esto es una gran noticia, porque tan maravillosa como la mente humana, no utiliza la lógica de forma fiable cuando se trata de la percepción visual. Las ilusiones ópticas son un ejemplo de esto. Y es que nosotros y nosotras no tomamos las decisiones por nuestra cuenta, sino que estamos sujetos a sesgos internos, presiones externas y muchos otros factores que dependen de nuestras circunstancias. Todo esto significa que comprender cómo reaccionamos los seres humanos a los vínculos visuales puede ser muy beneficioso si nos dedicamos a crear imágenes. Ley de la proximidad. Se refiere al agrupamiento de forma parcial o secuencial de los elementos que gestionan nuestra mente, basándose en la distancia. Los objetivos adjuntos tienden a ser percibidos como una unidad, mientras que los estímulos que permanecen próximos tienden a percibirse como una parte de la misma unidad. Según este principio, por tanto, los elementos similares son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa aquellas cosas que poseen alguna propiedad visual, como por ejemplo el color, el movimiento. Las distancias pueden tener diferentes connotaciones, pudiendo ser físicas y emocionales, intelectuales, etc. La ley de la proximidad. Se dice que subconscientemente percibimos objetos que están cercanos los unos a los otros, como los del mismo grupo. Nuestro cerebro agrupa estos objetos que tienen una propiedad visual común, como el color o el movimiento, porque nuestro cerebro busca la continuidad. Así, nuestro subconsciente permite que nuestro cerebro cree una interpretación clara de la relación entre objetos. Las cámaras también podemos utilizar la ley de la proximidad para ofrecer imágenes visuales memorables. Un precioso ejemplo está en este anuncio impreso de la pared. Al disponer los elementos cercanos entre sí a la misma distancia, se forma un patrón claro para un impacto visual. Por ejemplo, las imágenes que nosotros vemos puntos en forma de una A y vemos una sonrisa con botellas de Coca-Cola.
Ley de la figura y fondo. Analiza la tendencia de separar la figura de una imagen y su fondo. La figura y el fondo no son estáticos, sino que pueden intercambiar sus papeles, y el fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo. Eso sí, nunca podremos ver las dos a la vez. Cuando más básicas sean las figuras que aparecen, más sencillo será el intercambio entre figura y fondo. Este recurso fue enormemente explotado por el artista Escher, en cuyos trabajos podemos ver los diferentes usos de la dualidad de escenas. Presentan un contraste. Esta configuración figura-fondo se halla necesariamente presente en cualquier percepción. Aspectos básicos diferenciadores entre figura y fondo son: figura tiene una forma, contorno, sobresale en primer plano, adquiere significado, presenta colores densos y sonidos, se recuerda mejor. Y el fondo no es significativa, el recuerdo es menor, es difuso, informe, presenta colores diluidos y queda en segundo plano. Edgar Rubin, también psicólogo de la Gestalt, estuvo trabajando con una serie de figuras ambiguas, figuras reversibles fondo-figura, como su célebre copa. Creyó haber demostrado que toda percepción se basa en la organización figura-fondo, con el argumento de que los sujetos no pueden percibir figura y fondo a la vez. La figura está considerada como objeto, mientras que el fondo se concibe como espacio. El fondo, en la mayoría de los casos, puede imaginarse como continuo detrás de la figura. La figura parece ser más cerca de la persona que la observa. El fondo no tiene una localización establecida. La figura se recuerda más que el fondo porque tiene de apreciar un mayor impacto visual. En las siguientes imágenes podemos observar dos mujeres o una mujer alzando las manos. En la del otro lado, una calavera o una pareja. A continuación les mostraremos un ejemplo con un adolescente de 14 años, observando las imágenes y diciéndonos qué es lo que observa en cada una de ellas. Un gorila y un león. Una señora volteada. Muchos puntitos. Un 5.